¿Cómo están ustedes? Estamos en la penúltima semana de febrero. Quizá usted está en vacaciones, quizá usted nos ve por primera vez, usted está en Quinta Visión, el canal de la Quinta Región. Estamos desde San Antonio hasta Los Andes, en la señal 9, en la señal 15 o en la señal 76. Para mí es un gusto saludarlo desde Cita Regional y presentar a los contertulios de hoy día. Saludamos en primer lugar a don Matías Mundaca, abogado. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están las vacaciones? Ahí, bien, tranquilo, salgo poco, me baño algo, pero lo leo, estoy tratando de leer, tampoco no mucho, trato de no tomar mucho, estoy haciendo mutante, como se dice, pero bien, tranquilo con los nietos. Saludamos a Ricardo Urenda, tiempo que no se le veía, está tomando vacaciones en el Hotel Punta Piquero, ¿no? Bien. Aquí estamos llegando de vacaciones, me tocó unos días con los niños, fuimos a Guanaquero, a Punta Echoro, y estuvimos ahí también unos días con la familia, con mis papás, mis hermanos, primos, así que muy bien. Ahora de vuelta en la realidad. Saludamos al diputado electo del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez. ¿Cómo está, diputado electo? Bien, presidente Rodrigo, saludos también a todos los que están acompañándonos hoy día también en esta conversación. Y aquí ya preparando motores para empezar el 11 de marzo en el Congreso. Y saludamos al otro diputado electo. Él está, creo que con un poco más de calor que nosotros. Nelson Venegas, diputado electo. ¿Cómo está usted? Hola, Rodrigo. Sí, efectivamente, desde la Concagua, de la comuna de Calle Larga, un saludo muy afectuoso a todos los que están viendo este programa y, por supuesto, a todos ustedes. Bueno, hay hartos temas en los cuales es importante, digamos, conversar. Creo de que el tema principal que sin duda alguna debe hacernos pensar es esto que está pasando en la Convención Constitucional. Hoy día en un diario por internet que se llama Pauta, Cristian Banque junto a un grupo de personalidades de diferentes lados dice: yo soy amarillo, somos todos amarillos, y plantea un planteamiento de bueno, que ojalá haya puntos de encuentro para que salga algo bueno de la convención. Quiero partir porque ya hay una definición sobre lo que es el Estado, y creo de que en esa definición, al igual que plantea el gobernador Mundaca, se han pasado unos pueblos en el concepto de dar espacio se pasa con esa definición, unos pueblos en el concepto de dar mayor autonomía a las regiones, porque está a milímetros de crear un federalismo. Quiero partir por usted, Nelson Venegas, pues usted con el Partido Socialista, no sé si están en el gobierno, no están en el gobierno, no sé dónde está, pero sé que están a Concagua. Partamos con usted. La verdad es que tampoco sé si estamos en el gobierno a esta altura, Rodrigo. ¿Quiere decir que no le han hecho caso a los nombramientos, diputado? No, yo por mi parte... Mira, yo respecto al tema de la Convención Constitucional, quiero hacer un análisis previo. Yo creo que se ha generado un cierto grado de histeria respecto de algunas apreciaciones, ¿ya? Porque hay muchas propuestas, algunas propuestas bien locas, por supuesto, pero que han sido propuestas que se tienen que presentar después a las respectivas comisiones, después van al pleno, pueden ser rechazadas, se pueden realizar indicaciones. Entonces estamos en un periodo totalmente previo respecto de lo que es la Constitución o la Convención propiamente tal. Ahora, sin perjuicio de eso, respecto de este punto que tú preguntas y que tiene que ver con el tema de los estados, yo también comparto en alguna medida esto. Pero mi juicio es otro. Yo nunca he sido partidario de las regiones. Yo creo que las regiones fueron una construcción ficticia que se hizo en el año 1974, donde se agrupó a varias provincias existentes anteriormente. Provincias que no tienen muchas veces nada que ver las unas con las otras, en términos de identitarios, productivos, ecológicos, naturales. Piensen ustedes, por ejemplo, que nosotros estamos en la misma región que San Antonio, que tiene una realidad totalmente distinta a la que vivimos acá en la cordillera. Entonces, lo que hizo el proceso de regionalización en el año 74 fue juntar ficticiamente territorios que no estaban agrupados en sí mismos. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo hoy día la convención? Le está dando más poder todavía a las regiones.
o sea, está configurando más todavía esta situación de las regiones. Si a eso le sumamos, por ejemplo, el hecho de que existen elecciones de gobernador, etcétera, se va conformando una situación que por lo menos acá en el Aconcagua nosotros vemos con mucha preocupación en tanto se produce una doble centralización. Es decir, ya no solo somos víctimas del centralismo santiaguino, sino que además somos víctimas del centralismo de las respectivas capitales regionales. Por lo tanto, yo siempre, que a mí me interesa mucho el tema de descentralización, aparte de eso fui alcalde, yo siempre estuve y he abogado por el potenciamiento y el refortalecimiento de lo que son los gobiernos locales, ¿ya? Entonces, evidentemente yo creo que esta es una medida que personalmente a mí no me gusta. Ahora, sí podría llegar a gustarme, y esto es lo que va a tener que hacer el Congreso en el futuro, en la medida en que estas nuevas regiones sí traten de potenciar por una parte las provincias y lo que son las comunas, porque de otra manera lo único que hemos estado logrando realizar es que vamos a trasladar las decisiones más importantes a las capitales regionales. Bueno, yo quiero precisar y preguntarle a usted, diputado electo Luis Fernando Sánchez, el concepto. Lo aprobado es un Estado regional, plurinacional e intercultural. Anoche conversaba con unos amigos, compañeros de colegio, etcétera, gente de joven de mi edad, y en términos reales, digamos, no conocemos, por lo menos en lo que la plurinacionalidad en Chile existió realmente alguna vez. Hay varias nacionalidades, y esta definición ayuda en algo. Estado regional, plurinacional e intercultural. ¿Cuál es su visión, diputado Sánchez? Mira, al parecer hay algunos, yo diría, sobre representados también en la convención, que les gusta esto de andar poniéndole adjetivos a las cosas. Adjetivos que al final no significan mucho. Mira, yo personalmente, y siento que en general el Partido Republicano, nosotros somos firmes creyentes de lo que es el regionalismo, de la descentralización en general. A mí me ha tocado vivir las consecuencias del centralismo. Yo soy viñamarino, estudié en Viña, me crié en Viña, y tuve que arrancar a Santiago porque no había pega, no encontré trabajo. Y estuve muchos años en Santiago por lo mismo, y esta es la realidad de una infinidad de personas que incluso siguen viviendo en la quinta región y viajan todos los días a Santiago a trabajar, solo a trabajar, y vuelven al final del día. Y si ya tenemos realidades de gente que vuelve a la hora del mono, por decirlo de cierta forma, a la casa, imagínense lo que es para los que tienen que viajar todos los días a trabajar en Santiago. Pero la verdad es que esta propuesta de la convención no hace nada para resolver esa realidad, y pretenden resolver el tema del centralismo del país creando más burocracia, creando más agentes estatales, inventando más trabajo y más espacio, y aparte creando dinámicas que yo les puedo apostar aquí mismo van a profundizar y agravar lo que a la gente ya tiene cabreado, que son estas peleas políticas sin sentido. Aquí van a haber conflictos de poder entre autoridades regionales y autoridades nacionales, si esto se llega a aprobar, que van a ser gravísimos y que van a llevar al inmovilismo cualquier decisión que se quiera tomar o a nivel nacional o a nivel regional. Y aparte hay una discusión incómoda que en nuestro país no nos atrevemos a tener, que es que si de verdad queremos descentralización y regionalismo, no podemos seguir con cada vez más regiones, cada vez más chicas. Y ahí yo estoy de acuerdo con Nelson de que hay que darle más poder y más atribuciones a los gobiernos locales, pero eso él no lo dijo, pero quiero hacer la precisión para que tampoco se entienda en ese sentido, para hacer el punto. Eso no puede llevarnos a seguir desmembrando y dividiendo regiones. Sé que hay una propuesta por ahí en discusión para que la quinta región se divida en dos y surge una nueva región de la Concagua. Yo no estoy de acuerdo porque creo que tenemos que tener menos regiones más grandes, divididas de forma más inteligente. Es imposible que todas las comunas sean iguales, y eso se ve en todo el mundo, pero necesitamos que sean más grandes para efectos de que tengan más poder frente a Santiago. Ok. Abogado Mundaca, usted cuando estuvo en educación cívica, porque nosotros creo que todos alcanzamos a tener educación cívica, se definía Chile como un Estado unitario. ¿Qué le aporta esta nueva definición realmente al concepto de Estado? Y el tema de la plurinacionalidad y aquello que de esto mismo se deduce, ¿en qué manera suma y no enreda? Regional, plurinacional, intercultural. Bueno, mira,
Rodrigo, yo creo que hay que, digamos, la memoria es una de las facultades que se pierden muy rápido entre los pueblos. Los primeros 50 años de la independencia de Chile fueron una pelea entre Concepción y Santiago. Y una violenta pelea, porque existieron hasta guerras civiles de por medio. Entonces, esto de que las regiones se han peleado o siempre este país ha sido un país unitario, eso es un mito, una ficción. Es una construcción política que se comienza a dar, digamos, a fines del siglo XIX y que se determina con el Pacto Social de la Constitución de 1925, en donde efectivamente se declara este Estado unitario. Pero una cosa es eso y otra cosa es definir el Estado como un Estado plurinacional e intercultural, y yo creo que efectivamente en nuestro país probablemente no existirán grandes naciones, pero existen a lo menos una o dos que efectivamente pueden llamarse como tal, es decir, que mantienen una cultura, un idioma propio, costumbres propias, religiones propias, por lo tanto, efectivamente aquí hay una realidad que no podemos cegarnos, porque históricamente fueron borrados del mapa. Hay efectivamente un par de naciones importantes que efectivamente pueden ser reconocidas, y eso implica no solamente que van a tener beneficios, sino que van a tener que asumir obligaciones en el mantenimiento de la institucionalidad. De manera que lo único que preocupa en realidad con estas propuestas que, bueno, en definitiva son las primeras propuestas, esto va a tener que pasar después de una comisión de armonización, este es todo un procedimiento que recién está comenzando. De manera que empezar a romperse la camisa y hacer chirridos y berridos porque se aprobó una cosa como están, digamos, es un poco extemporáneo. Esto hay algunas que volvieron a la comisión porque no se aprobaron, ¿no es verdad? Con la mayoría necesaria, pero claramente aquí de lo que tenemos que preocupar son de dos cosas. Efectivamente, una regionalización requiere asambleas regionales. Efectivamente, una regionalización va a requerir, por ejemplo, facultades a las regiones para endeudarse fuera del Estado. Vamos a publicar o emitir patagones propios, digamos, como moneda en todas las regiones, que son los fenómenos que hemos conocido, ¿no es cierto?, en América Latina. Entonces, y yo creo que la gente que está en la Convención Constituyente, si no, ellos como personas tendrán sus asesores que le dirán cómo han fracasado estos intentos de hacer mezclas de federalismo y regionalismo. Así que en eso hay que tener cuidado. Gracias. Usted probablemente, por la edad que tiene que haberse escuchado el Festival de San Remo. Una vez lo ganó Domenico Modugno con una que se llama Ojalá, de Ricardo Urenda. Oye, me pasa que comparto lo de pasarse varios pueblos. Me pasa también que creo que de repente se pierde la cordura en la convención. Somos un país chico, ¿ya? Un país donde si nos ponemos tan regionalistas le metemos y creamos un órgano y un aparataje tan grande y tan burocrático, le vamos a meter mucho costo al Estado, y eso sin duda que nos complica. Repito, somos un país chico, un país que la plata, producto de los impuestos, tiene que llegar a la gente y no quedarse en la burocracia. Yo soy absolutamente regionalista. A mí concuerdo con lo que decía Nelson, que no solamente hay centralización respecto de Santiago, sino que, no sé, pues las comunas del interior también se sienten que hay centralización dentro de la región. Por ejemplo, no sé, pues en Limache pueden sentir que hay centralización en Valparaíso. Pero yo creo que crear un aparato grande, un aparato complejo, no suma en nada, solamente le mete costo al Estado. Repito, un país chico, un país que tenemos, no sé, 18, 19, 20 millones de habitantes, no creo que dé para un aparataje tan grande. Ahora sí, lo que sí es interesante es que las regiones, producto de aparatajes más livianos, ¿cierto?, dándole facultades al gobierno regional, la región pueda tomar sus decisiones. Y con respecto al Estado plurinacional, me pasa que ¿cómo no vamos a poder convivir dentro de un país con normas que son razonables? ¿Cómo no vamos a poder compartir todos, convivir todos? Me pasa que el lenguaje común debiera ser el respeto, no la plurinacionalidad.
porque finalmente somos todos chilenos y creo yo que sería bueno que nos rigiéramos por un marco normativo similar. Si alguien tiene una religión distinta, si alguien tiene una creencia distinta, si alguien quiere operar de forma distinta, está bien, pero que lo haga dentro del marco legal nacional. Ok, pero frente a eso, lo que estaría derivado o podría ser la consecuencia de esto, que era el pluralismo jurídico, no se aprobó. Sacaron solamente 93 votos de los ciento y tantos que requerían, y por lo tanto hoy día está volviendo a comisiones. ¿Qué opina el abogado Nelson Venegas, diputado electo, de este pluralismo jurídico que está en discusión y que con un arreglín más podría ser parte de la nueva Constitución? Por supuesto, mira, Rodrigo, pero no puedo dejar pasar una situación que señaló Luis. Imagínate, Luis, cuando tú hablas en tu alocución y señalas que por vivir en Viña has tenido que emigrar hacia otros lugares de trabajo y no has tenido oportunidades en Viña. Imagínate lo que siente la gente en Calle Larga, en Yayay, en Petorca, en Santa María. Entonces, cuando nosotros estamos peleando por la región de Aconcagua es porque hemos sido víctimas de una situación que de verdad es bastante compleja, desde el agua hasta el derecho a la educación. ¿Por qué no decir también el derecho al trabajo? También, otra precisión, Ricardo, no somos todos chilenos. Y ese es el enunciado principal y que yo rescato. No somos todos chilenos. En Chile existen distintas etnias, distintos grupos, distintas naciones, distintas culturas. Y ¿Naciones de dónde saca los... Perdón. Pero ¿cuándo existió otra nación dentro de Chile? Eso es lo que me llama la atención. Una cosa es el concepto y el deseo, pero precisemos de dónde lo saca aquellos diputados electos. Hay al menos dos naciones, la mapuche y la Rapa Nui. Sí, lo que pasa es que es una discusión media filosófica porque tampoco los mapuches conocían el concepto de nación, porque el concepto de nación surge desde la Revolución Francesa y un concepto moderno, pero son culturas con tradiciones, con lógicas, con identidades que están circunscritos dentro de lo que podríamos señalar como naciones. Pero que se respeten, pero ¿por qué van a ser naciones distintas? Porque no podemos confluir todos en una misma nación con culturas distintas y que las respetemos y que las valoremos como son, con las mismas normas y dentro de una nación que tenga distintas culturas que se respeten. Sí, lo que pasa es que hay que partir por el reconocimiento de las cosas, porque cuando tú perteneces... Que se reconozcan. Por eso, pues eso es lo que se está haciendo. La Constitución está reconociéndolo, le está diciendo que existen, le está diciendo que son visibles y no que siguen siendo invisibilizados como históricamente ocurrido. Entonces es un enunciado, creo yo, importante, que está en la línea de países como Bolivia, Nueva Zelanda, Canadá. No es una locura, no es algo, es un reconocimiento respecto de un pueblo o de pueblos que han sido diezmados, perseguidos y que han sufrido un rigor muy grande. Entonces, disculpa, Rodrigo, partir por simplemente reconocerlo, yo creo que un avance bastante importante. La ley en el Congreso irá precisando estos grandes preceptos. Ok, el problema es que hay igual el concepto de reconocer la multiculturalidad es distinto a la existencia de una plurinacionalidad, porque un Estado plurinacional significa, ni siquiera en los países que tienen el respeto tremendo, digamos, y derechos tremendos como Nueva Zelanda, por decir que uno de los máximos, existe aquello. Ahí hay una precisión que es bueno avanzar. Luis Fernando Sánchez. Sí, por supuesto. Y aquí vamos, mira, a lo concreto. Que Nelson, por un lado, decía que esto es un reconocimiento mínimo para garantizar igualdad de cierta forma. Y aquí lo que se está consagrando en esta propuesta de nueva constitución son situaciones de desigualdad gravísima. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Una de las normas que se está discutiendo respecto a la estructura territorial del país establece que donde comunidades indígenas tengan interés, ninguna política pública va a poder implementarse sin el acuerdo de ellos. Esto desde la construcción de un consultorio, a una escuela, a una cárcel, lo que se les ocurra. Esto es una cuestión que va a contrapelo de lo que ha sido el derecho siempre. ¿Dónde se ha visto que a una junta de vecinos, a un club de adulto mayor, a un comité de vivienda, lo que se les ocurra, se les pida permiso para ejecutar una política pública determinada en su comuna, donde sea? Aquí no estoy hablando de que sea necesariamente bueno o malo, sino que estoy poniendo o haciendo hincapié en una desigualdad gravísima que queda consagrada a nivel constitucional, de que a comunidades indígenas se les da en el fondo un derecho, un privilegio que otras entidades no tienen.
esto del pluralismo jurídico es también otro ejemplo. Y yo no estoy de acuerdo con eso que señalaba Rodrigo, de que esto quedó, digamos, rechazado la norma, porque quedó eliminado el artículo o rechazado al principio, vuelve a comisión y después puede volver a ser planteado en sala, solo el artículo número 2. Pero ya el título de ese capítulo habla de sistemas de justicia, en plural, y se hace referencia en otros artículos respecto de autoridades indígenas que tendrían, en el fondo, un rol en el sistema de justicia. Queda la norma incompleta, queda más o menos volando eso, cómo funciona, a la espera de que se zanje cómo va a quedar el artículo número 2. Pero esto de que se separe en dos sistemas distintos del Sistema Nacional de Justicia, y que dependiendo de que un delito sea cometido por una persona que es parte de una comunidad indígena o por otra que no lo es, se produzca lo que estaba pasando hasta hace poco, hasta comienzos de este año, en Isla de Pascua, donde personas que habían cometido delitos tan brutales como abuso sexual, como violaciones, se les aplicaban penas más bajas que a todos los chilenos. Y eso solo se eliminó por el TC, ni siquiera en el Congreso pudieron ponerse de acuerdo. Pero eso no lo dice el proyecto en todo caso, Luis. Lo deja abierto. Lo deja abierto. A ver. A mí lo que me sorprende enormemente es la opinión de Luis Fernando en torno a que esto estaría creando una desigualdad. ¿Qué más desigualdad que la que generó este movimiento para hacer una nueva constitución? Aquí, ¿somos chilenos todos? Sí, por supuesto. Algunos nomás, porque no somos iguales. No tenemos... Por supuesto que somos iguales, a nivel de constitución, bueno, a nivel de... Si que uno es moreno o rubio, somos todos iguales. Aquí hay una desigualdad evidente. Usted parece que estaba viviendo en otro país cuando pasó el 18 de octubre. Entonces, no, estaba aquí mismo. Bueno, entonces, pues, ¿a qué cree que se debe el 18 de octubre? ¿A que había una fiesta de la primavera? Cuando quemaron las calles, hicieron una verdadera revolución. ¿Y usted cree que no fue planificado? Una demostración de que en Chile hay una desigualdad. ¿Y usted cree que eso no fue planificado? Lo reconocen todo. Lo reconoció el acuerdo del 12 de noviembre, lo reconoció el proceso del plebiscito y lo está reconociendo hoy día la Convención Constitucional. La pregunta es si eso se arregla con un Estado plurinacional. Yo creo que no. Sí. No. Bueno, pero si esa es una discusión de carácter jurídico que tendrá que pulirse, tendrá que afinarse y en definitiva tendrá que armonizarse con el resto de las normas. Porque efectivamente lo que aquí ocurre, ¿no es verdad?, es que aquí efectivamente existen procedimientos administrativos, por ejemplo, o legales, que obligan a la consulta de pueblos originarios. O no me diga, don Luis Fernando, que usted no conoce la ley de evaluación de impacto ambiental. En la ley de evaluación de impacto ambiental se establecen las consultas obligatorias a las comunidades indígenas que van a ser afectadas. Pero no solo a las comunidades indígenas. No solo a las comunidades indígenas. Bueno, pero se le consulta a las personas que viven alrededor de los proyectos. Entonces, esto a todos, no solo la consideración de que sean indígenas. No solo bajo esa consideración. Estamos hablando de que en aquellos lugares donde las comunidades indígenas sean mayoría, van a tener que ser obligatoriamente consultados por parte de los proyectos del Estado. Y eso es un derecho. Gracias. Pero ahí hay una equivocación de Matías, perdona que interrumpa. No es consulta en este caso, es acuerdo. Si es que no hay acuerdo de la comunidad indígena, no se ejecuta. Eso nunca existe. Pero hay una ley que se llama la ley indígena, que ya existe, y cuando se va a desarrollar, y eso ya existe, y cuando se va a desarrollar un proyecto, se requiere una consulta indígena. Esta es la ley indígena. Pero esa consulta no implica acuerdo 100% necesario. Pueden estar en desacuerdo. Vamos a tener que ir a una pausa para ordenarnos porque hoy día parece que están demasiado... Continuaré con ustedes después, Ricardo Urenda, pero los contertulios hoy día están como niños revoltosos en el colegio. Estamos en cita regional, vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Hoy día estamos con Ricardo Urenda, panadero, que no es panadero. No, tú no eres panadero, tú eres... No, yo soy Ricardo Urenda herencia, pero soy panadero. Eso es. Herencia que es panadero, pues no Urenda panadero. Como mi papá es Urenda panadero y claro. Yo soy Urenda herencia. Claro que de herencia todavía nada, puro panadero nomás. Pero la herencia puede ser buena, pero el panadero también. Saludamos a don Luis Fernando Sánchez, diputado electo, a don Nelson
Venegas, diputado electo de don Matías Mundaca. Continuemos en la segunda parte con usted, Ricardo, porque en realidad las interpelaciones entre los contertulios estuvieron demasiado agudas. Estamos conversando sobre este estado, la proposición de estado y lo que está, las cosas como se están dando en el desarrollo de las normas que se van a aprobar en la nueva constitución, para el proyecto de nueva constitución. Y cómo van las cosas, yo pregunto una cosa que es de perogrullo. ¿Van a alcanzar a terminar en plazo? ¿Irán a pedir más? Porque tal como se ve esto, si en 2 días han aprobado un artículo y una décima, con los días que quedan, lo veo complicado. Urenda. Me pasa lo mismo. Yo creo que les va a costar terminar, o les va a costar presentar un proyecto. Yo creo que lo que presenten es probable que no sea bueno. Y además ahora les empieza a pesar algo, y es que en las encuestas ha ido subiendo el interés de la gente por no aprobar la nueva constitución. No estoy diciendo que no se vaya a aprobar, pero ya la gente está un poquitito chata. Votó por el apruebo para ver si salió un texto interesante y se ha dado cuenta que tenéis un montón de payasos allá adentro, proponen unas normas absolutamente irracionales, algunos, y salen unas cosas bien raras y la gente está diciendo, oye, ¿sabéis qué? Nos vamos a gastar harta plata y no va a salir algo bueno. Y yo creo que esa presión de que pueda rechazarse la Constitución puede invitar a aquellos que son más obtusos y que solamente quieren imponer su visión, pueden invitarlos a negociar y a llegar a acuerdos. Pero de todas formas yo creo que va a costar mucho, mucho, mucho que lleguen al plazo. Matías Mundaca. Bueno, sí, yo soy partidario de que las cosas se hagan con un poco más de calma y tranquilidad. Yo creo que si necesitan más plazo, se le puede ampliar el plazo que establece la propia Constitución. Creo que probablemente, efectivamente, así ocurra. No es fácil redactar una Constitución, ya estamos aprendiendo cómo se hace y cómo se confeccionan los acuerdos y los quórums y los informes y los reinformes, y por último la comisión de armonización. Entonces, lo más probable es que efectivamente tengamos que utilizar el procedimiento de la ampliación del plazo para los efectos de poder afinar bien las normas. Ahora, indudablemente que en la Convención Constitucional hay todo tipo de gente. Eso hay que tenerlo claro. Es un reflejo de lo que es la sociedad chilena. Hay desde mentirosos que se tuvieron que ir, ¿no es cierto?, a gente muy educada. Que siguen ganando sueldo. Y todo, bueno, pero será lo que parece que lo está donando a la Corporación contra el Cáncer. Pero objetivamente lo que ocurre ahí es que es una expresión de lo que es Chile. Y Chile efectivamente tiene personas que piensan una cosa, que piensan otra, otros que piensan realmente disparate, digamos, hay una situación de que hay que tolerarse, porque la única manera en que pueda hacerse un trabajo serio es que se toleren, aunque efectivamente no compartamos todas las ideas que cada uno de los convencionales sostiene. Y esto de la regionalización es uno de los tópicos probablemente más complejos que ha habido en la historia de Chile, ¿ya? No vamos a pretender que en un año se resuelva este problema en definitiva. Lo más probable es que si hay algún esbozo de eso, va a ser muy mínimo en la normativa constitucional sobre la materia y lo va a dejar todo a la reglamentación de la ley. Es decir, a la reglamentación del Parlamento. Así que lo más probable es que sean solamente principios los que se aprueben y la implementación de la nueva región o la nueva situación de regionalismo sea más parte de la ley. Luis Fernando Sánchez. Sí, mira, y ahí para complementar un poco lo que decía Matías, yo creo que no tenemos solo que tolerarnos, y yo creo que es algo que falta en Chile. Tenemos que ir más allá y tenemos que respetarnos a pesar de nuestras diferencias. Y hay gente con quienes yo no comparto casi absolutamente nada en la forma que pensamos, pero tenemos que hacer esos esfuerzos para respetarnos. Mira, respecto de la ampliación de plazo, yo alguna vez pensé que iba a darse esa discusión, pero en las conversaciones que he tenido con gente de distintos sectores creo que eso es cada vez más difícil. Es muy transversal que no haya acuerdo para ese plazo adicional.
Y yo creo que simplemente tienen que ponerse las pilas para estar a la altura de lo que en la convención, para estar a la altura de lo que ese 80% de chilenos que votó a prueba está esperando. O sea, como dice Ricardo, hay un descontento demasiado grande y cada vez son más quienes están planteándose votar rechazo. Y lo importante ahí es que discutamos ese plan B que han comentado algunos, para que haya una forma de decantar esta conversación y esa inquietud que quedó muy manifiesta en ese plebiscito de entrada, de que haya un debate constitucional serio. Debate constitucional que hasta la fecha en la convención no está pasando. Si hemos visto puras payasadas, pura irresponsabilidad, temas que se han planteado ahí que de verdad no tienen destino, y si tuvieran destino, pucha que hay que asustarnos. Entonces, la verdad es que el camino que está siguiendo la convención es muy preocupante, y tal como dice Ricardo, la gran mayoría de los chilenos ya está empezando a molestarse con este rumbo, pero quieren que haya un debate constitucional serio. Entonces yo creo que tiene que haber una conversación respecto de qué pasa después, porque no podemos estar amarrados simplemente a aprobar cualquier cosa que salga de la convención. Ok. Nelson, sucede que hay muchos que son de su vertiente y con tiempo, desde Hernán Bodanovich, Darío Contador, Fernando Bustamante, Óscar Guillermo Garretón, por nombrar algunos, y que junto a varios otros están creando un movimiento en relación al tema constitucional, se llama el movimiento amarillo. Yo no sé si usted lo ha visto o ustedes lo leyeron, pero se lo pregunto a usted, porque llama la atención de ver a socialistas junto con muchos demócratas cristianos, que se lo quiero decir también a Matías Mundaca, desde Claudio Lorte, Claudio Lorte, Ignacio Walker, Jorge Burgos, René Cortázar, Mariana Elwin, en fin, y que plantean un manifiesto en que entre las cosas que plantean y que dicen, una cosa que creo que llama la atención es pensar en preferir el camino de la reforma al de la revolución, igual como pasó con esa diferencia entre quienes no querían cambios graduales y los que sí lo querían hace 50 años. Nelson. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y estoy bastante en desacuerdo con ese tipo de apreciaciones, porque tenemos que reconocer que ellos son representantes de una época que rindió mucho fruto, pero que está superada. Y un nuevo Chile nació a propósito de las propias demandas sociales. Y ese nuevo Chile tuvo que sortear un montón de dificultades para llegar a este proceso constituyente. Y entonces yo quiero tomar esto porque siento yo, y escuchaba a Ricardo y escuchaba a Luis. Primero, recién Luis estaba señalando que había quedado algo en el aire respecto de que las leyes indígenas podrían hacer tales y cuales cosas. No, hay un principio señalado que se reconoce un sistema de justicia y que puede venir a complementar y un método distinto. Y existe. Te lo puedo señalar, por ejemplo, que existe un método que se llama justicia militar, donde tienen... Está sujeto a la Corte Suprema. Y también, y por eso, en ninguna parte, y a mí me gustaría que sinceráramos las cosas, porque tú estuviste por el rechazo y tú estás porque no se apruebe la Constitución. Entonces estás empezando a inventar cosas. Y yo te lo quiero decir. ¿Qué es lo que estoy inventando? Dime tú. Te lo estoy diciendo derecha y respetuosamente. Aquí se reconoce un sistema judicial y el primer artículo que se habla se reconoce el valor de la Corte Suprema. Y aparte de eso se establece que se rige por los principios jurídicos que nos rigen a todos. Lo único que se reconoce un sistema jurídico respecto de una cultura que tiene su procedimiento propio, pero no se está señalando que ellos van a ser regidos por un código penal distinto y cosas por el estilo, sino que se les reconoce cierto valor a acuerdos jurídicos y situaciones de esa naturaleza. Entonces, si nosotros queremos conducir, y tú y yo vamos a ser diputados, y vamos a sortear un país totalmente conflictivo, hablemos con la verdad. No sostengamos nuestras posiciones sobre ficciones y cuestiones que no corresponden. Porque yo les pregunto derechamente, ustedes están hablando que se están aprobando puras tonteras en la Convención Constituyente. Han habido propuestas tontas, han habido propuestas locas, pero ¿qué es lo loco que se ha aprobado por parte del Pleno que corresponde a 2/3? El tema de ser plurinacional, yo estoy de acuerdo con eso. El tema de tener perfiles de género, yo estoy de acuerdo con eso. El término, por ejemplo, de regionalizar, yo tengo algunas matices, pero estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo loco de eso?
Entonces, han logrado ustedes establecer en este instante que en la convención se están discutiendo tonteras y lo han instalado en todos los medios porque en el fondo ustedes no quieren una nueva constitución. Porque tú votaste por el rechazo, Luis, ¿o no? Yo voté por el rechazo, gracias. pero respeto profundamente a la gente que en la mayoría respetemos absoluta, el tiempo también. Ya. Ricardo Ureta. No, Nelson, que tú me decís, digamos la verdad y hablemos con la verdad de manera súper elocuente como lo plantea, y parte diciendo que yo dije que se han aprobado por el Pleno y yo dije que se han propuesto cosas que me parece que son, a mi juicio, irracionales y a mi juicio no le hacen bien al país. Cuando se plantea esta nueva Constitución, mucha gente dijo, sí, porque necesitamos cambios ahora, necesitamos mejoras ahora. ¿Qué es lo que pasó? El Parlamento que va a ir dando vuelta, todavía no se ve ninguna solución y yo creo que el país que tenemos hoy día es más malo, más injusto que el que teníamos hace 2 años. Yo creo que este proceso le ha generado un daño al país, ¿ya? Esperemos que salga algo bueno de la Constitución, puede ser. Si es que no, esperemos que Chile tome la decisión correcta. Pero aquí nadie, o por lo menos yo no he dicho que se han aprobado cosas que son una locura. Y si estamos en un marco de respeto, permíteme pensar distinto a ti, y yo pienso distinto, o sea, pensamos distinto y nos respetamos, y me parece que eso está bien. Sí, podemos tener distintas formas de hacer las cosas, podemos tener una distinta imagen país, y eso, bueno, tendremos que conversarlo, tendrán que, a quienes corresponde tomar las decisiones, las votaciones, y se seguirá el camino que corresponde nomás. Matías Mundaca. Mira, ¿Qué opinas de los amarillos que aparecen allí, que son todos de moda cristiano? Bueno, y que Nelson lo descalifica porque son mayores, digamos. Pero nadie puede decir de que Garretón, Darío Contador y Bogdanovich no sean representantes del socialismo. Bueno, los socialistas tendrán que dar sus explicaciones, y los que son de C y aparecieron firmando la carta de los amarillos, bueno, es su problema, digamos. No, esto de demostrar un temor, digamos, casi terrorífico sobre lo que va a ser el producto de una nueva constitución, es desconocer los procesos históricos que se han vivido en Chile. Si nosotros tuvimos un estallido social violentísimo, gravísimo, con graves consecuencias, digamos, sociales, políticas, judiciales, de toda clase, pero esto no es un camino revolucionario, pues. El camino revolucionario se acabó el 12 de noviembre con el Acuerdo de la Paz en la nueva Constitución. Entonces, esto de venir a decir ahora que no, es que en la Constitución está llena de payasos, que en la Convención Constituyente hay ideas locas. Claro que hay ideas locas, pues. Claro que hay personas que están completamente, digamos, fuera de sus cabales desde el punto de vista jurídico, pero efectivamente para eso existe la mayoría, y para eso se estableció un régimen de mayoría bastante complejo de superar, ¿no es verdad?, para garantizar que aquí se cumpla la norma que tenemos que cumplir todos. Cuando se termine la redacción... A ver, abogado, una cosa, lo voy a interrumpir, abogado. ¿Cómo no va a estar de acuerdo con lo que dicen esta gente? Nosotros los amarillos sentimos la pasión por lo posible, que consiste en hacer las cosas bien hechas, conseguir los cambios necesarios sin destruir lo bueno, apostar por un futuro mejor sin pensar que se parte de cero. ¿No está de acuerdo usted con eso? ¿Lo encuentra que está malo? Pero no es patrimonio de ellos. Pero es que es una manifestación de un temor, digamos, injustificado. Ese es un temor. Yo comparto lo que dice Nelson, que corresponde a una generación de políticos, digamos, que hacía política desde el momento del gobierno de Salvador Allende. Entonces, claro, tuvimos una paz, digamos, de 30 años con la Concertación, y a lo mejor ellos la añoran. Pero hoy día estamos viviendo otros tiempos y hay que adaptarse a estos tiempos, ¿no es verdad? Y sostener los principios conforme a lo que son los tiempos actuales. Sí, lo que al término de este proceso constitucional tiene que ocurrir una cosa, y eso va a ser una cosa virtuosa: que nadie quede contento totalmente con la Constitución. Ese es el negocio. Todos los sectores tienen que estar medianamente contentos, porque si eso es así, va a significar que es una constitución transaccional, y por lo tanto todos los sectores van a tener algo que rescatar de ella. Gracias. Luis Fernando Sánchez. Sí, mira, aquí Nelson me acusó de mentir, entonces yo te voy a recoger el guante, porque si hay algo que me caracteriza es de hacer siempre las cosas por su nombre y de frente.
tengo aquí enfrente mío la redacción de la propuesta de sistemas de justicia. El artículo que usted había mencionado, Rodrigo, que volvió a comisión, que fue rechazado, establece que el Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Eso tiene que ser resuelto ahora por la comisión, pero ya fue rechazado en el Pleno la propuesta de la convencional Baum de la idea de la unidad jurisdiccional. O sea, lo que está diciendo Nelson, esto que supuestamente todos quedan sujetos a la Corte Suprema, eso no es así y fue expresamente rechazado por el Pleno de la Convención. Y ese es el problema que estamos estableciendo aquí en nuestro país. Dos sistemas de justicia paralelos, uno de los cuales no tiene un esquema en el fondo de presentar recursos a tribunales superiores. Entonces, al final, los toquis de cada una de las comunidades indígenas van a tener, en el fondo, poder absoluto. ¿Y en qué se va a traducir eso? Al final, ya hemos visto en nuestra historia qué es lo que pasa con situaciones así, donde por resguardar una cierta noción de lo que es la cultura tradicional de ciertos pueblos, en el fondo minimizan cuestiones que son gravísimas. Y hay ejemplos concretos respecto de delitos de connotación sexual. Entonces, de verdad, ¿en qué vamos a terminar? Aquí esta cuestión no tiene pies ni cabeza. Hay votaciones que ya se han adoptado dentro del Pleno que dejan meridianamente claro qué es lo que está pretendiendo la mayoría de la Convención, y eso no va en el sentido de lo que es un sistema jurídico en un país democrático. Luis Fernando, perdón. En la Constitución del 25, que ya nadie la recuerda, digamos, y todos hablan de la Constitución había los tribunales vecinales que nunca se implementaron. Porque yo escuché al vicepresidente de la Convención hablar. Los promotores fiscales, Ricardo. O sea, acuérdate de los déjame terminar fiscales, lo que estoy preguntando. Los tribunales administrativos. Sí, pero déjame terminar. Lo que sucede es que hoy día la forma como se justifica el planteamiento, lo dijo el vicepresidente el otro día, es que hablaba de que, bueno, que cuando en las comunidades campesinas un perro se comía una gallina, cuestiones de ese estilo, pero parece que el tema va mucho más allá de aquello con lo que usted está planteando. No, aquí no hay ningún límite establecido. Y esto fue tema de conversación, incluso de discusión dentro de la convención, de que algunos señalaban que en otros países donde se habían establecido sistemas de justicia indígena, habían habido, o sea, se había establecido a nivel constitucional límites expresos, o sea, temas en los cuales no entran estos tribunales indígenas, sean cuestiones relativas a corrupción, delitos graves, etcétera. O sea, hay un largo abanico de temas que estos juzgados no ven, y ven cuestiones más de orden vecinal, como decías tú, o cuestiones relativas a la conducción interna de la comunidad. Pero aquí están dándoles competencia respecto de absolutamente todo, porque al final no se establece ningún límite respecto de hasta dónde llega esto, y en el vacío, al final se interpreta que la competencia de ellos es total, o al menos va a generar problemas profundos porque ni siquiera deja claro de si va a haber límites a la competencia territorial. O sea, si ellos van a poder juzgar solo lo que ocurra dentro de las comunidades o solo lo que ocurra dentro de determinadas regiones. O sea, si ponte tú, alguien que pertenece a alguna comunidad mapuche se mete en un problema, no sé, en Arica, va a ser juzgado de todas maneras por el tribunal mapuche. Okay. No queda en lo más mínimo claro esto, y hay muchos temas también en normas que se han aprobado en general en la convención, que quedan demasiados vacíos en el aire, más allá incluso de cosas que podemos estar en desacuerdo, cosas que no quedan claras. Ok, usted que es abogado, al igual que el resto de los contertulios o varios de ellos, ¿usted realmente cree que es necesario cambiar el sistema, el poder judicial chileno, cambiar el concepto de poder judicial y el sistema que tiene en Chile, que nos ha dado una prestancia internacional tremenda? Abogado Venegas, ahora le pregunto como abogado. No, yo en términos concretos, yo creo que el Poder Judicial es un poder del Estado. Así como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo son poderes del Estado. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con aquello. Pero sí quiero precisar algunos conceptos. Primero, cuando se habla de todo el capítulo aprobado respecto al tema del Poder Judicial, la primera parte que se señala, y que incluso de hecho no se llama Poder Judicial, sino que se le otorga a la Corte Suprema, ¿ya?
Entonces, existe una lógica en sí misma de que estamos adscritos a un único sistema arriba, en términos jurídicos, bajo la supervigilancia de lo que es la Corte Suprema. Entonces, establecer lo que acaba de señalar Luis, de que acá, porque es peligroso lo que se está señalando, y él dice que ha quedado en el vacío. Es que no es que quede, porque han quedado muchas cosas en el vacío y después se aterriza y cada uno la va razonando de acuerdo a como quiera. Pero tú estás señalando, Luis, en el fondo, de que si un indígena mata a un chileno, por ejemplo, se va a regir por el sistema penal de los indígenas y por lo tanto puede quedar absuelto. Y eso no es así. No es así. Porque eso es establecer temores en la ciudadanía para que la nueva constitución no sea aprobada. O sea, lo único que habla... esperemos, perdón Nelson, esperemos que no sea así porque no se sabe. Indudablemente es disparatado, pero tampoco se sabe, para ser bien preciso. Me gustaría que Nelson me diga el artículo concreto que... Pero yo nunca te he interrumpido, Luis. Nunca. Entonces, yo creo que se está generando fantasmas innecesarios respecto a una situación. Porque, insisto con el tema, este es un principio constitucional y se establece en la Constitución, y luego vienen los legisladores que aterrizan esas concepciones jurídicas que van a estar en la Constitución y donde yo considero que una norma de esa naturaleza no podría prosperar. ¿Y sabes por qué no podría prosperar también? Porque el proceso constituyente tiene dos límites. Uno, el respeto de los tratados de los derechos internacionales, ¿ya? Del derecho internacional, y segundo, las sentencias que hayan sido ejecutoriadas. Por lo tanto, no puede aprobarse una situación bajo la lógica que ustedes están señalando, que tú estás señalando, Luis, porque estaría fuera del marco de lo que reconocen los tribunales internacionales. Entonces, lo único que hace este sistema, lo único que hace este sistema es simplemente señalar que ellos tienen métodos de solución de conflictos distintos porque tienen una concepción distinta del derecho de propiedad, porque tienen sistemas distintos de lo que es las mediaciones y cuestiones de naturaleza. No es más que eso. Pero igual la Constitución debería establecerles el marco. Muchas gracias, Ricardo Urenda, Matías Mundaca, Nelson Venegas, Luis Fernando Sánchez. Su minuto final, Ricardo Urenda. Parto por agradecer la invitación al programa, ya que le hemos dado tanto a la Constitución. Yo espero que los convencionales constituyentes hagan la pega, que se apuren, que lleguen a acuerdo y que nunca deben olvidar que aquí lo importante no es tu idea, no es ganarle al otro, sino que es el bien del país. En ese sentido, yo creo que todos tienen que hacer un esfuerzo por ceder y por buscar lo mejor para este país. No sé si Nelson o Matías decía algo que me hacía harto sentido, y es que todos los sectores tienen que quedar un poco contentos y sentir también que perdieron algo. Yo espero que hagan un buen trabajo. Gracias. Matías Mundaca. Sí, mira, yo llamar como siempre a ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Yo entiendo que en definitiva podemos ser muy distintos, pero que en definitiva a través del diálogo, las coincidencias, las discusiones y las votaciones podamos llegar a un fin, digamos, bastante conveniente para lo que pueda ser el plebiscito de salida. Yo entiendo que hay un gran incentivo para eso, que es el alto quórum para aprobar las normas constitucionales. Por eso es que yo estaba viendo el capítulo de Sistema de Justicia que fue aprobado ayer, y es casi lo mismo, con algunas distintas expresiones de lo que existe en la Constitución actual. De manera tal que no hay que tener temor, hay que tener fe. Luis Fernando Sánchez. Bueno, también agradecer la invitación, y creo que lamentablemente lo que hemos estado viendo todos los chilenos dentro de la convención deja mucho que desear. Hemos visto ya no solo la propuesta, sino que la aprobación de normas que chocan completamente con lo que es una democracia. Que no estamos hablando de cuestiones que son discutibles, ni que es un poquito más propiedad, un poquito menos propiedad, un poquito más estado social, un poquito más mercado, sino derechamente cosas que chocan con la democracia, como establecer sistemas jurídicos separados, cómo establecer en el fondo una distribución territorial que incentiva los conflictos al extremo. Los chilenos van a tener que resolver sobre eso y espero que la convención esté a la altura. Nelson Venegas. Sí, yo concuerdo un poco con lo que dice Ricardo. Aquí tenemos que ser capaces también de escuchar al otro y también de hablar con la verdad. No atemorizar para ganar. No me gusta la gente que atemoriza para ganar postura.
Nosotros tenemos una convención que, como lo dijo recién Matías, reconoce a todos los chilenos, es representativa. Y en Chile existen mapuches, existe gente loca, existe gente que son ingenieros, existen ambientalistas, todo. Y para que se apruebe un proyecto se requiere 2/3, y es una tremenda cantidad de votos. Entonces, ojo con seguir atemorizando a la gente, porque por primera vez en la historia de Chile se está construyendo una constitución nacida desde la soberanía popular. No estropeemos este maravilloso momento. Muchas gracias, Nelson Venegas, Luis Fernando Sánchez, diputado electo, Ricardo Urenda, panadero, y Ricardo Urenda y Matías Mundaca, abogado. Un gusto de tenerlo por aquí. Y esperemos que se vuelva a ver. Usted que nos está mirando, esperemos que le haya gustado, con interrupciones y todo. Se trata de hacer una conversación con diferentes puntos de vista, varios pintos, y con lo que nos caracteriza como canal regional, ser su voz local y entender que usted piensa distinto quizás que otros, pero que se puede conversar. Que estén ustedes muy bien.